Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Maestro, bienvenido, buenos días, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? ¿Anda bien? Bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, todo muy bien, por suerte todo muy bien. Esperando las finales del campeonato uruguayo, con una jornada histórica en la jornada de hoy con el VAR, y bueno, todo esto ha generado también mucha charla, mucha explicación, algo que ustedes con la selección en cada torneo lo tienen, desde que se implementó el VAR, y son ya más duchos que todos nosotros y que en el campeonato uruguayo. Sí. Lo que yo tengo presente, y me gustaría decir mi opinión respecto, Claro. es un elemento muy nuevo, considerando desde cuándo empezó el fútbol hasta ahora, que tiene su fundamento. Primero solo fue detectar cuando era gol y cuando no era gol a través de un chip en la pelota. Sí. La tecnología fue dando otros aportes que evidentemente están en una evolución y pueden ser perfectibles, yo no lo discuto, pero siempre hay que darle espacio al tiempo transcurrido y no dejarlo pasar porque sí, hacer cosas, estar atentos, pero tampoco ser tan severos con un producto, si se puede llamar así, que todavía es mejor. Claro. Sí, lo que pasa, maestro, un gusto saludarlo. Es duro, yo entiendo lo que usted dice y está bien. Ayer Darío en la explicación decía, muchachos, den también el espacio para decir que esto es un instrumento, una herramienta nueva que puede generar en el hecho del desarrollo y la aplicación algún tipo de situación que habría que por lo menos contemplar al principio. Eso yo lo comprendo. Pero ¿sabe una cosa? Yo como uruguayo lo digo, recontra caliente con lo que pasó en la Copa América, con la utilización del VAR. No quedé caliente con lo que pasó en el campo de juego por parte de lo que hizo Uruguay. Quedé caliente con el VAR porque en el mismo campeonato, y es un tema que yo sigo bastante de cerca, cambiaron el criterio. Si usted analiza los primeros 10 partidos de la Copa América última, las veces que se interrumpió por determinadas situaciones fueron determinada cantidad de veces. Y en la parte final de la Copa América fueron muchas menos veces. Y hubo situaciones que fueron similares, algunas analizadas por VAR y otras en el mismo campeonato no analizadas. Hubo un cambio de criterio. Y eso yo creo que es un gran error que cometió la Conmebol. Bueno, pero usted está hablando de dos cosas, de la Conmebol y del VAR. Sí, el VAR claro. es un simple instrumento, no se pone solo, ni es autónomo en el sentido de venir, instalarse en un lugar y Está claro, hay un criterio. Es un instrumento para una planificación que se hace, que tiene, repito, para mí, fundamentos. Uh-huh. Ha pasado en mundiales que se definieron partidos con una pelota que había entrado y se había creído que no, o al revés, Uh-huh. dando gol en que la pelota no había entrado. Pero después la tecnología permite tener otras visiones más globales o más profundas, pero la instrumentación está teñida de los aspectos políticos como tiene cualquier organización. Uh-huh. No cargo la tilda solamente con la Conmebol, sino que también a nivel de FIFA, que se está trabajando con un instrumento que se ha desarrollado mucho, se está tratando de perfeccionarlo, de ponerlo a salvo de determinados errores o de criterios que se tienen para la utilización del VAR, que como usted dice, a mí no me convencieron demasiado, pero Uh-huh. Hay que mirar para adelante, seguir, pero yo en mi composición de VAR no siento que la solución sea sacar el VAR, por ejemplo, Uh-huh. o alguna táctica, por el solo hecho de que cuando se ha instrumentado se ha hecho mal o no de las cosas de una manera que podría ser mejor, ¿no? Claro, lo que estamos charlando también, maestro, es cómo se lleva a cabo en la Conmebol y cómo se lleva a cabo, por ejemplo, en FIFA o en los mundiales. Lo vimos de forma diferente también, la instrumentación. Sí, yo creo que en el Mundial de Rusia estuvo bien. Claro. Mismo los juveniles de este año también. Bueno, y bueno, pasan esas cosas. A nosotros nos costó, evidentemente, no ir un poco más adelante en la Copa América, pero tampoco por tomar alguna medida basada en determinadas situaciones como esta que usted describe, generar más problemas de los que hay todavía. Uh-huh. Bueno,
eso, y corresponde también a la institucionalidad defender esas cosas, porque la Conmebol tiene un consejo directivo, pero también integran todas las federaciones. Uh-huh. Y la responsabilidad de toda la confederación, como la tiene la UEFA para Europa, la CONCACAF para Centroamérica, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí, a ver, uno escucha en su momento al presidente de la Conmebol haciendo referencia a que con el tema VAR lo que se buscan son elefantes y no hormigas, y está bien y lo compartimos. Ahora, cuando vamos a la Copa América organizada por la Conmebol, lo que pasó en la situación cuando anulan el gol de Cavani contra Perú es encontrar una micro hormiga. Entonces yo me revelo cuando hay un discurso que viene bien y después en los hechos lo que se implementa no va de la mano con el discurso previo. Eso es lo que yo no comparto. Bueno, yo creo que hay cosas que deben ponerse a salvo, a mi manera de ver las cosas. Uh-huh. No sé si se van a imponer o no. El árbitro del partido es la máxima autoridad en ese sentido. Uh-huh. O por lo menos eso se debería proteger, que las decisiones finales pasen por ahí. Uh-huh. Y además, el ojo humano o el cerebro humano van de ventaja contra la tecnología. Hay cosas que no las captan en el momento, y si no la capta en el momento o no la captó nadie de lo que estuviéramos mirando un partido por televisión o directamente, es porque no nos da. Uh-huh. La velocidad del ojo o al árbitro de línea no le da. Eso porque es humano y estamos hechos de determinada manera, pero después la que decide cuál es la realidad es la tecnología. Entonces me parece que para incidir tanto en el resultado de un partido, o anular varios goles que se convirtieron por situaciones fuera de juego muy similares, vamos a decir, tendría que haber un margen, ¿no? Y ese margen lo tendría que resolver el árbitro principal. Uh-huh. No es que diga el VAR, no, fue esto, fue lo otro y ya está. Claro. Porque si no, es un cambio mucho más profundo. Ya no deja de ser una ayuda, sino que hay un arbitraje múltiple. Y bueno, hasta ahora a mí no me ha quedado claro, por lo menos nadie me lo ha dicho. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, justamente, maestro, de lo que usted está haciendo referencia ayer, Ubriaco, en la charla para los que trabajamos en medio de comunicación, de las cosas que decía era eso, que hay que tratar de preservar y no olvidarse y transmitir de que el que cobra sigue siendo el árbitro, que el VAR tiene que ser una medida de apoyo para el árbitro y que la última determinación la va a tener el árbitro. Incluso decía Ubriaco que en una instancia el árbitro puede elegir si observa la jugada del VAR o no, o si se queda directamente con lo que él observó en la jugada. Sí, pero aparte de eso, estoy de acuerdo, pero aparte de eso, la tecnología del VAR no puede ir contra cosas que se hicieron, se fundamentaron antes de la aparición del VAR en todo su esplendor. Por ejemplo, cuando se hablaba de fuera de juego, una cosa importante en el fútbol, Uh-huh. ¿cuál era el criterio que lo decían las decisiones de las reglas? Cuando hay una duda hay que favorecer al delantero. Uh-huh. Y eso se hizo en una época que se quería favorecer el fútbol de ataque y un montón de cosas. Sí. Es un criterio y acá se deja de usar. Claro, Porque claro. si se cobra un fuera de juego porque la tecnología muestra una realidad que no es la que vemos todos, por esas limitaciones que tenemos para eso, porque está la nariz adelantada o la punta del zapato. Eso no lo entiendo demasiado. Y bueno, capaz que lo comparte el árbitro principal, y en ese caso hay que asumir la responsabilidad como había antes. Con el apoyo de este instrumento va a tener más elementos de juicio para decidir, pero no podemos transformar al árbitro principal vamos a decir, en un ejecutor de cosas que vienen de otro lado, y de una realidad que no es tan tangible para los seres humanos. Maestro, el año pasado, ya entrando en el tema selección, cuando hacíamos también una charla de fin de año, hacíamos un balance, un año de mundial, y hablaba dentro del recambio que se venía, que se iba a implementar desde el juego, desde el medio campo y los diferentes nombres que iban apareciendo. Ha pasado un año. ¿Termina el año 2019 contento? ¿Con satisfacción? Dentro de los números, salen todos lados, Uruguay no perdió en el 2019. Bueno, la palabra en el contexto es conforme por cómo pudimos llevar adelante
cierta estrategia, obviamente basada en todo el proyecto de selecciones, de darle oportunidad a futbolistas que mostraron determinado talento, que podrían acompasarse a lo que venimos haciendo históricamente en cuanto a la fortaleza defensiva, y a la responsabilidad de los trabajos tácticos que implican los aspectos físicos, psicológicos, determinado perfil de jugador, pero que además le podían agregar gran capacidad para el manejo de la pelota, para salir de situaciones difíciles, para que cuando vamos a dar un pase sencillo, pero es el más rápido, y no aparece ese pase, haya capacidad de maniobra para buscar otra opción. Entonces aparecen jugadores que reconocíamos siempre esa virtud, ese talento, pero además hay que demostrarlo. Y cuando lo demuestran en la selección, cuando lo demuestran en sus clubes, posicionándose en lugares donde no estaban el año pasado, me refiero a Valverde del Real de Madrid, Bentancur en la Juventus, Vecino, en el Inter, la aparición de futbolistas que vinieron de las selecciones juveniles, pero que habían tenido también sus inconvenientes que superar, caso Brian Rodríguez. Empezamos a insistir con esas cosas. Creo que no se resquebrajó, vamos a decir, el andamiaje histórico que siempre queremos, que seamos un equipo luchador, difícil de enfrentar, que tenga armas para limitar las capacidades del rivales, porque vamos a tener que enfrentar en la eliminatoria, y si vamos al Mundial, a grandes equipos, y eso es parte de la cosa. Lo tenemos muy afianzado, y lo repito muchas veces porque frente a las opiniones subjetivas que hay en el mundo del fútbol, donde hay infinidad de opiniones, desde lo que somos o son demasiado conservadores, hasta los que podrían formar su equipo con 10 número 10. Y si tienen un número 10 que más o menos ataja, ponen 11. Y eso no tiene nada que ver con el fútbol de estos días. Si no vaya a ver el equipo, es el ejemplo en este momento, me parece que está al top de lo que es un equipo moderno del fútbol, que es el Liverpool de Inglaterra. ¿Qué es lo que hacen en la cancha? Cómo defienden, cómo atacan, no hay ningún juego que sea descuidado. Entonces esas son las cosas que hay que mirarse. Y los futbolistas que tienen talento se ven en esos espejos en sus clubes y a través de lo que ven en otros equipos. Y cuando tienen talento lo llevan a cabo. Hablando, por ejemplo, de Valverde, no es nuevo el talento que tiene para el manejo de la pelota. Sorprendente cuando tenía 13, 14 años, que vino para la sub-15, los conceptos futbolísticos que tenía, los fundamentos tácticos que tenía. Una vez se lo oí decir a Pablo Bengochea, nunca vi un jugador tan joven que entendiera el fútbol también. Y es cierto. Eso no es novedad. Pero si usted observa a Valverde ahora, está en una evolución increíble, desde el punto de vista futbolístico ni que hablar, pero desde el punto de vista personal también, que empezó quizás, para nosotros empezó con aquel partido en Paraguay, cuando él debutó en la eliminatoria. La primera jugada que me llamó la atención, un cierre defensivo que hizo, jugó de mediocampista defensivo, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y yo digo, pero hace caso, pero lo incorpora y lo hace con una naturalidad como que es parte. Y la gran virtud que tiene Federico, que ha tenido, es eso. Y en los aspectos personales, es el mismo muchacho que era chiquito, que era muy tímido, que apenas hablaba, que pesaba mucho menos de lo que pesa ahora, no tenía la estatura que tiene ahora. Eso es porque ya tiene un físico, una dimensión física de un jugador de élite. Y después la comprensión del juego. Y si usted observa un partido del Real de Madrid y no se queda con los compactos que ponen las grandes jugadas que él hace cerca del arco rival, las vueltas hasta la defensa, la zancada que tiene ahora, hasta la velocidad que pone en ese tipo de acciones para volver a la defensa, y habla de su responsabilidad en el juego colectivo del equipo. Entonces, y esas evoluciones están en otros jugadores con otros aspectos, lo pongo simplemente como ejemplo. Y hay que darle tiempo a esa evolución, todavía estamos en evolución,
Y no quiere decir que Valverde en este momento haya llegado a lo máximo, ni que va a decaer, ni que va a seguir hacia adelante. Eso lo va a marcar la realidad. Y como la mayoría de las cosas, como las que ya han sucedido, dependen exclusivamente de él, aceptar la ayuda que demandan otras personas también es una decisión de él. Me queda conforme, me deja conforme con el panorama que tenemos, y con cosas que podemos intentar y que antes no podíamos o no teníamos tantas posibilidades por tener futbolistas de otras características. Y no hablo para hacer una comparación valorativa, porque los que ya han pasado han dejado lo suyo y vienen, por ejemplo, los mediocampistas hablando de una época en que fue la única época en que conseguimos cosas y donde empezaron muchas cosas para la selección, que fue los años 2010, 2011, y ahí había jugadores que dieron lo suyo y fueron importantísimos. Me estoy refiriendo a Russo Pérez, a Arevalo Rivas, Tata González, Sebastián Egure, Palito Pereira, Gargano, todos los que pongan ahí en el medio. Y bueno, y eso dejaron lo suyo. Y para poner un simple ejemplo, y contrarrestar cuando alguno se refiere a eso, los picapiedras de antes, el señor Arevalo Rivas dio pases de gol en un mundial y en una final de Copa América. Entonces, hay que someterse a los empujes generacionales, pero hay que estar muy atento a las cosas. Y no es cuestión de decir, vamos a traer a aquel que juega bien, o aparece un juvenil y ya de buenas a primeras lo incorporamos, porque capaz que lo estamos malogrando. Y hay que traerlo en el momento justo y cuando ha pasado por los filtros que hay que pasar. El destaque, por ejemplo, en el medio local tiene que pasar después para ir a medios más exigentes. Y esa es la historia de los jugadores que le he nombrado, que están ahora en la selección. Cuando consiguen cosas allí, evidentemente es que están evolucionando. Y eso es bueno para la selección y no se agota en esos jugadores, ni quiere decir que no podamos incorporar futbolistas del medio local, o por lo menos que hayan mostrado su evolución en el medio local. Porque Brian Rodríguez justificó la decisión o la atención de citarlo para la mayor por lo que hizo en Peñarol, y Matías Viña por lo que hizo en Nacional. Están en evolución, hay cosas que las tienen que afirmar, pero son cosas, son aires renovadores que me tienen conforme de cómo están evolucionando las cosas. No contento porque eso ya podría ser por cosas que están definitivamente logradas, y esto es un día a día permanente. Voy a aprovechar un segundo, maestro, ya que tomó el caso como ejemplo de Valverde. A mí personalmente no me deja de sorprender. Yo me recuerdo que les comentaba a los compañeros, porque a mí me toca cubrir a veces las formativas, y lo vi en un par de finales cuando jugaban sexta y séptima, y en Peñarol a veces al inicio, usted lo sabe, a veces jugaba más por la parte externa de la cancha y después de a poco se lo fue llevando para que juegue sobre la franja central un poco más, y hoy en día que es un jugador de campo total. Y la verdad, jugar al lado de Modric, jugar al lado de Kroos, que a veces uno observa y dice, o juega Modric, Kroos o Valverde, y generalmente el que en los últimos minutos viene apareciendo siempre Valverde, y es o Modric o Kroos que juegan con él. La verdad es algo fantástico, así como también que Zidane, un volante ofensivo, un jugador de tremendas características, que lo elogie permanentemente. La verdad que es algo tremendo para la selección mismo, ¿no? Es verdad, estoy de acuerdo con todo lo que dice usted, pero además tiene 22 años. Sí, claro. Entonces, es todo halagüeño, no hay que dejarse llevar por eso, porque la realidad que pueda venir en el futuro no la conocemos todavía, pero hay señales muy definidas, de mucha estabilidad, que evidentemente tienen que ver con un crecimiento. Eso es así, no hay dudas, y ese es el gran mérito del futbolista, ¿no? Yo creo mucho en los futbolistas que se reinventan, o sea, no en los que, yo que sé, le puedo poner el ejemplo de Messi y Maradona, que juegan de manera muy parecida cuando jugaban a nivel de los 17 años, o en su auge jugaron de manera muy parecida, porque eso sí que son talentos. La definición de talento tiene que ver con eso. Cuando hablamos de talento, es un futbolista que por su edad no tiene el tiempo vivido que le pueda haber dado una experiencia como para hacer lo que hace en la cancha. Eso es algo que
está más relacionado con la genética que con lo que le puedan dar los entrenadores que tiene. Ya lo trae de la cuna. Y bueno, esa es la definición de talento. Entonces, cuando esas cosas se van concretando en la realidad, o vienen de ciertas dificultades, de no jugar en la posición que juega ahora, de tener otra contextura física, otra cuestión, o de Brian Rodríguez, para no hablar tanto de Federico, que fue cortado en la selección juvenil, y no es una crítica, es algo que se dio de acuerdo al rendimiento, como ocurre siempre, pero él hizo cosas para tratar de cambiar la situación. Y generalmente eso es enfrentar los desafíos y darle significado a lo que se hace. Tener una visión, qué es lo que quiero, apoyarse en la gente justa y darle para adelante con todo. Me refiero a tener capacidad de sufrimiento y tener convicción y no tener cosas o alguna idea que duran un día o dos, sino que llevarla adelante pese a las dificultades. Y esa es una historia común en muchísimos futbolistas. Me animaría a decir que es la historia de Godín, de Suárez, de Cavani, que no nacieron fenómenos, se fueron haciendo. De Darwin Núñez, que también muestra cosas ahora que no mostraba en el sudamericano que se jugó en el sub-20, se lo dijimos, ya en el mundial mostró cosas, y después cuando uno le ve algunas definiciones que hizo cuando vino a un partido con Boston River, mostró cosas que no mostraba. En un periodo le erraba el arco, se veía que no tenía fundamento en las definiciones, después se lo fue incorporando, y ese es el crecimiento de los futbolistas. Y cuanto más futbolistas tengamos en cuanto al número de que hacen las cosas bien y que están capacitados para el otro nivel, la selección nacional se va a ver beneficiada, porque el espectro de jugadores elegibles va a ser mayor. Claro. Maestro, le consulto, ya que quiero alguna pregunta puntual sobre algunos casos y tener también, mirando un poquito el año que viene, ya los últimos 10 minutos de programa. ¿Le preocupa, no sé si la palabra es preocupación o sí el prestar atención y tener charlas individual, la situación de Cavani, que vive hoy por hoy en el París? Bueno, en cierto sentido es una preocupación, sí, porque a mí me gusta que los jugadores jueguen, porque es importante estar en rodaje, y la competición da cosas que se ponen en entredicho cuando no se compite frecuentemente. Eso es así para todos. Además vino de un periodo, en el caso de Luis fue parecido, aunque aparecieron unas lesiones, llevaron que en algunos partidos de estos últimos 6 que jugamos por fecha FIFA, en algunos no tuvieron, recién en estos últimos pudieron reincorporarse. Esas cosas son inconvenientes. Pero yo me acuerdo después del Mundial de Rusia y después de la Copa América, situación similar a la que hay ahora, que yo doy varias entrevistas conjuntas en determinada época del año, preguntas que se repitieron por varios comunicadores. ¿Ha pensado en el recambio de Suárez y Cavani? Como que se ponía muy en entredicho que pudieran estar para lo que viene, esto que ahora ya lo tenemos a la vuelta de este año, en el próximo, para la selección. Y yo siempre miro la realidad. Y bueno, siempre puede haber dificultades, pero yo veo que a Luis, por ejemplo, lo ponen en entredicho muchas veces. Él ha tomado una actitud, aparte de muy leal, de felicitar desde el punto de vista personal. Dijo, tendrían que tener un jugador en mi puesto. Siempre el riesgo cuando viene un buen jugador a su puesto es que se lo saque, pero ¿qué es lo que ha pasado con Cavani según el entrenador del Paris Saint-Germain? No hay ningún otro problema, porque es el goleador histórico del equipo, el ídolo de la hinchada, un futbolista que en lo profesional y en lo personal solo tiene reconocimiento de compañeros, de la institución, del propio entrenador. Y bueno, y viene la selección ahora por primera vez después de mucho tiempo y mete goles con todas esas ventajas. Entonces me preocupa, sí, pero no exageradamente, porque yo confío mucho en las personas, en lo que saben hacer, en la capacidad de plantearse desafíos, y bueno, y sé que estos futbolistas son los que tienen más afirmado todos esos conceptos, y además
la importancia de lo que tienen que aportar para el colectivo, o sea, para el equipo en su conjunto, y ellos también sé que están más pendientes que yo, posiblemente más preocupados o más ocupados que yo en buscarle solución a esto. No sé si lo de Cavani va a ser en el propio Paris Saint-Germain, si se le crea un espacio, o en otro equipo. Claro. Pero es un drama para mí, por lo que he visto de la realidad hasta ahora, el caso de él, y agregué a Luis porque me parece que tiene puntos de contacto, más allá de que también cuestionado, y ahora sorprende, y no tanto por lo que juega, las asistencias que hace, un montón de cosas que le hace en casi todos los partidos, sino porque hace un gol de que se sigue hablando en el mundo. Entonces, ese tipo de jugador, ¿cuántos seleccionadores nacionales quisieran tenerlo en este momento en sus selecciones? Yo, a muerte por convicción, pero además por lo que han hecho, por lo que aportan, por el momento en que están. Ujú. No hay que apresurarse y no pensar que los equipos se digitan por un elegido que lo maneja desde afuera y que ya tiene la solución con una idea de lo que hay que hacer. Las oportunidades para los jugadores nuevos y ver cómo evolucionan los jugadores que ya hace mucho tiempo que están en la selección, están en función de lo que hagan en los partidos que disputen en sus equipos y en la propia selección, no en otra cosa. Y bueno, por eso no ciertas ideas de llamar jugadores para probarlo, como es el FIFA, ¿por qué no se prueban jugadores? Porque no es el objetivo. Son las únicas oportunidades que tenemos reuniendo con los jugadores, y hay cosas que se han afirmado desde el punto de vista del juego, que se han dado en estos partidos de fecha FIFA. Por ejemplo, el partido contra Argentina. Entonces, no es para tirar ninguna campana al vuelo, ha sucedido, y se sucedió es porque pudimos hacerlo, los jugadores lo pudieron hacer, y porque podemos volver a hacerlo. Claro. Y bueno, y eso capaz que lo tenemos que plantearnos, hacerlo con más tiempo durante un partido y todo, pero esas cosas que pueden venir, y cuando tengamos espacio de estar con los jugadores y poder estar en el campo con ellos, que no es mucho, para ningún seleccionador es mucho, podamos hacerlo, pero hay que estar tranquilo. Entonces esa conformidad que yo tengo con lo que ha sucedido en fin del 2018 y el 2019 tiene que ver con esto, ¿no? Es que hay una realidad que me conforma. Maestro, ya la última, antes de agradecerle. La semana que viene sorteo de la eliminatoria y la semana pasada fue el sorteo de la Copa América. ¿Qué opinión sobre lo que se viene de Copa y sobre la expectativa también del sorteo de la eliminatoria? Si se especula con el hecho de primero debutar acá, con los más débiles, con los más fuertes, el hecho de los viajes largos, los viajes cortos, ¿entra en eso o ya la experiencia lo hace esperar tranquilo? No, pero yo quisiera que alguien me explique cómo podría yo influir en eso. No, digo desde la perspectiva de opinión, influir ninguna, imposible. Sí, no, cuando se presenten las cosas nos vamos a tener, como hemos hecho siempre, hasta a prepararnos para lo que nos indique el fixture. No podemos adelantarnos ni andar diciendo de que quisiéramos una cosa y si hiciera otra ya empezamos con una desazón antes de empezar a competir. No, yo no lo veo así nunca. Hasta hace poco había posibilidades. No estoy haciendo ninguna infidencia, pero había posibilidades diferentes. De que si hiciera un sorteo se jugara con el mismo fixture anterior. Al fijarse una fecha de sorteo ya veo para dónde va la cosa. Que además es lo que quiere la FIFA. Lo hace a nivel de UEFA y y lo sugiere para todas las otras confederaciones. Sorteo total. Y bueno, no sé si va a ser un sorteo total ponderado, porque acá hay equipos muy poderosos que son Argentina y Brasil. Generalmente puede haber alguna eliminatoria en que no se ve así, pero son de los equipos más poderosos. Y para nosotros se agregan ciertas visitas que tenemos que hacer a algunos países, como en el caso de Bolivia y Colombia,
Ahora Venezuela por otros motivos, además del poderío que ha aumentado ese país futbolístico. Vamos a ver cómo nos dan. Y a veces se ha hecho en que se jugó durante 2 o 3 veces, se habían ponderado las ubicaciones de Brasil y Argentina para que no se enfrenten al principio del torneo, para que los rivales no enfrenten, yo qué sé, primer partido Argentina, segundo Brasil, tercero Bolivia en La Paz. No sé si se va a hacer algo en eso o no, pero hasta que no sepamos realmente cuál es el fixture, no podemos tomar nada. Y lo único que podemos hacer, que es lo que hemos hecho siempre, tomar la medida para atenuar los efectos negativos y desarrollar toda la logística que hemos hecho en las anteriores eliminatorias, y que tenemos un banco de datos, unas experiencias y unas vivencias muy importantes, y eso es un punto a favor que no nos pone a salvo de un fixture que podría ser complicado, pero sí a encarar cada partido o cada parte de partido a la luz de la experiencia que hemos recogido anteriormente. Maestro, le agradecemos por este rato. Siempre es un placer. Quedan muchas cosas por charlar, que las vamos a charlar en el futuro, obviamente. Un fuerte abrazo. Cómo no, a las órdenes. Gracias.